Reading You presenta El horror de Anora Petrova. Cada persona tiene un don, un talento, y el de Anora Petrova era su destreza para patinar. Como imaginarán por el nombre, Anora era rusa. Llevaba una vida normal. Iba a la escuela, tenía amigas y amigos. También dedicaba mucho tiempo al entrenamiento. Le gustaba el deporte. Anora tomaba clases de patinaje sobre hielo y lo hacía desde muy pequeña. Y tanto sus padres como todos aquellos que la veían patinar le auguraban un gran futuro, una carrera profesional distinguidísima en la disciplina. Entonces, a medida que pasaron los años, Anora perfeccionó a través de la práctica, a través de la disciplina, del tesón, su técnica. Y si bien la niña participaba ya de algunos torneos, le tocó participar por fin en una competencia de mayor importancia. Pobrecita, estaba aterrada, muy nerviosa. Ella sabía que era buena, pero la presión angustiante del torneo la tenía mal, muy ansiosa. Por mucho que entrenara, siempre existía la maldita posibilidad de que los nervios o la falta de concentración le jugaran una mala pasada. Anora pensaba en la competencia y se preguntaba en una voz con muchos ecos: ¿y si hago el ridículo delante de los jueces, de mis amigas y amigos que van a ir a verme, delante de mis padres que tanto hacen por mí? No, ni siquiera quería pensar en ello. Trataba de distraerse con la computadora. Aquella horrorosa noche antes de la competencia, cuando la ansiedad estaba a su punto álgido, Anora estaba tan aterrorizada que nada la consolaba. Los minutos parecían eternos. Entonces, en medio de todo eso, se le ocurrió una idea. Anora hizo algo que todos hacemos en algún momento. Se buscó a sí misma en Google. Escribió su nombre. Apretó Enter y miró los resultados que emergieron del monitor. La primera página no le llamó la atención. Era su perfil de Facebook. Pero la segunda le resultó en extremo curiosa. Anora Petrova tenía su propio artículo en la Wikipedia. Primero pensó que sería de una persona con su mismo nombre, de otra mujer. Pero no. Cuando entró al sitio, vio que era ella. Hasta tenía su foto. Una foto que le habían sacado hacía unos pocos meses. Como les dije, Anora era algo conocida en su ciudad. Habían salido notas sobre ella en los periódicos locales, pasquines insignificantes. Destacaban que fuera tan talentosa a su edad. Aún así, la niña ignoraba por completo que su nombre figurara en Wikipedia, ni más ni menos. El artículo decía lo típico: dónde nació Anora Petrova, su nacionalidad. Mencionaba incluso la escuela de patinaje en la que entrenaba, sus primeros logros deportivos, y después decía algo más. Algo que hizo que la niña se llevase una enorme sorpresa. Una sorpresa que la asustó. Su corazón comenzó a palpitar porque
Aquella página de Wikipedia tenía los resultados de la competencia del día siguiente. Y no solo eso, según aquel sitio, la ganadora de aquella competencia era Anora Petrova. Anora se quedó helada. La niña se rió por dentro. Pensó, seguro esto lo hizo mi papá. ¿Quién si no? Él la veía como una princesa, la mejor en todo, la más talentosa. Anora sintió vergüenza, se sonrojó y todo. ¿Cómo se atrevió a escribir aquello?, pensó. ¿Y si alguien más lo veía? ¿Qué iban a pensar? O quizá no fue su papá, sino alguien de la escuela de patinaje. Como fuera, Anora se entretuvo pensando en eso y se durmió por fin. Al otro día, en cuanto se levantó, su primer pensamiento fugaz fue lo ocurrido la noche anterior. Y por eso corrió al cuarto de los padres. Estos la recibieron con aplausos. Allí estaba la princesa, la gran patinadora. Le preguntaron cómo se sentía para el torneo. Los padres siempre le recordaban a Anora que no todo era ganar. Le decían que diera lo mejor en la pista y sobre todo que se divirtiera. La niña ya sabía todo eso, así que los hizo cambiar de tema. Solo le importaba saber una cosa: ¿quién de ellos escribió aquel artículo de la Wikipedia? Los padres no tenían idea de qué hablaba. ¿Wikipedia? Sí, sabían lo que era, claro, pero ni el padre ni la madre eran grandes usuarios de Internet. Trabajaban muchísimo y apenas tenían tiempo libre. No podían ser ellos. Las cosas siguieron su curso. Toda la familia Petrova subió al auto. Se daban cuenta de que a la niña le pasaba algo. Imaginaban que eran los nervios por el torneo. En realidad, Anora seguía preocupada por aquel artículo de Wikipedia. Apenas registró la competencia. Ni los preparativos, ni su momento de patinar, ni cuando los jueces la dieron como ganadora y todos la felicitaron. Porque sí, Anora Petrova ganó, tal como el artículo dijo que pasaría. Te podrás imaginar, ¿no? Los padres hicieron una celebración enorme en casa. Invitaron a todos los parientes, a los vecinos, a todo el mundo. Era la gran fiesta rusa. Anora se divirtió, aunque en el fondo esperaba ansiosa el momento en que todos se fueran. Y cuando eso pasó, lo primero que hizo fue correr a la computadora y volvió a buscar el artículo de la Wikipedia. Estaba ahí. No lo había imaginado. Se le había predicho que ganaría y así fue. De allí todo se puso más extraño, porque el artículo se fue actualizando. Iba diciendo en qué otras competencias Anora concursaría y cuál era el resultado. Y jamás erró. En efecto, Anora ganó todas las competencias, tal como lo anticipaba su artículo de Wikipedia. Intenten imaginar el efecto de algo tan grande en una niña. Ese artículo le decía su futuro. Anora se obsesionó, lo miraba constantemente y tuvo el tino de no hablarle a nadie sobre ese artículo.
Era su secreto más íntimo. Aunque eso sí, obvio, ante el espejo, ante ella misma, conversando con la almohada en la noche, vivía preguntándose quién lo escribía. Pero esa pregunta no tenía respuesta. ¿Acaso se escribía solo? Los años fueron pasando. Anora creció. Ya era una preadolescente. Hermosísima, de hecho, con cabellos largos como oro fundido y muy, muy popular. Y siguió ganando torneos de patinaje sobre hielo, sin parar. Estaba muy acostumbrada a ser siempre la mejor patinadora, la más elogiada. Tal vez por eso, cuando apareció finalmente una rival que estaba a su altura, una chica que era tan buena como ella patinando, Anora tuvo bastantes problemas en aceptarlo. Con dolor había que admitirlo. La chica tenía talento. Podía hacerle sombra. Los padres le decían que no se preocupara, que ella era muy buena, que siguiera dando lo mejor de sí. Pero ya no era una niña. A Nora no le alcanzaba esa confianza. Tanto insistió que los padres le contrataron un instructor particular, un tal Sergei, un tipo rudo, exigente, frío. Cobraba un sueldo altísimo porque había entrenado a varias patinadoras olímpicas. Pero los padres hicieron el esfuerzo. Anora lo quería a cualquier precio, porque su competidora también tenía un instructor personal. La joven estaba muy preocupada con la situación. Tenía miedo de perder una competición con esta muchachita, así que revisaba obsesivamente su artículo en la Wikipedia. Más que nunca se sentía consternada porque los torneos se avecinaban y el artículo no decía nada al respecto. Pero ella no se despegaba de la pantalla. Actualizaba la página una y otra vez. F5, 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 esperando que en el artículo apareciera una información nueva. Los días pasaban y se acercaba una competencia. Era importante para Nora porque se enfrentaría finalmente a su rival. El artículo de Wikipedia permaneció inmutable hasta la noche anterior al torneo. Entonces hubo un pequeño cambio. Un cambio que le rompió el corazón. Porque en la lista de torneos en los que Anora habría participado, ahora sí figuraba por fin uno más. El de la competencia del día siguiente. Y por primera vez la daba a Nora de perdedora. En verdad el artículo era bueno. Sí, se decía que perdió la competencia. Anora había salido segunda, pero también decía que había hecho un gran papel y la veían como una gran favorita para entrar en el Comité Olímpico, lo cual era su sueño: competir en las próximas Olimpiadas representando a nada menos que Rusia. Pero Anora no podía aceptarlo. Estaba furiosa. Su rivalidad con esta chica era demasiado grande. Parecía algo lunático, pero ya le importaban menos las Olimpiadas que ganarle a ella. No importaba cuánto se esforzara en la pista. Iba a perder. El artículo lo decía. Pensó mucho en ello.
El artículo, el artículo, el artículo. Tanto poder tenía. Se le ocurrió una idea. ¿Por qué no crear su propio perfil de Wikipedia? Anora trató de editar su artículo, cambiando el destino, dándose a ella como ganadora. ¿Saben qué? Anora Petrova dedicaría el resto de su vida a arrepentirse de este atrevimiento. En aquella acción haría enojar a algo muy grande y extremadamente poderoso. La chica no pudo editar su propia página de Wikipedia. Lo intentó. Se puso como ganadora del torneo e incluso se tomó el atrevimiento de añadir unas líneas comentando cuán superior era a su rival. Pero fue inútil. El cambio no se guardó. Cuando refrescó la pantalla del navegador, Anora se encontró con un mensaje. Un mensaje que estaba impreso en el artículo y que rezaba: Anora Petrova es una pequeña perra egoísta. La chica se puso nerviosa. ¿Quién escribía eso? ¿Cómo podía ser? Sabía que no se trataba de una persona, que algo lo escribía, que su artículo simplemente cambiaba y aquello pasaba. No había más explicación. Las palabras del mensaje seguían rondando en su mente. Anora Petrova es una pequeña perra egoísta. Al día siguiente, Anora perdió el torneo. Pero no solo eso, su desempeño fue desastroso. Ocurrió algo que jamás antes había pasado. Hizo el ridículo. Se cayó, se torció el tobillo, se le rompió la falda cuando se tropezó en el hielo. Parecía una principiante. La gente se mofó de ella. Los jueces la vieron despectivamente. Como si fuera poco, la acusaron de sabotear los patines de su rival. Todas eran malas noticias. La chica volvió llorando a la casa y corrió a su computadora. Sabía que todo esto era una represalia, un castigo por lo que hizo con el artículo. Habría querido cambiar lo que no debía ser cambiado y se lamentaba seriamente por ello. ¿Cómo remediarlo ahora? Imploraba perdón a la pantalla. Rogaba que la oyeran. Pero el artículo seguía diciendo cosas horribles. La insultaba, como si viera el sufrimiento de la chica y se pusiera más violento aún. Eran mensajes crueles que le prometían lo peor. Anora no volvió a usar la computadora y hasta resolvió sacarla del cuarto. Sin embargo, la chica ya no se desprendió más nunca de su mala suerte. A pesar de su pavor al artículo, lo revisaba con frecuencia. Durante un tiempo conservó una leve esperanza. La perdonaría. Le daría otra chance. Un día lo miraría y las cosas estarían como antes, como siempre. Pero no. Aquello no olvidaba ni perdonaba. Había unas palabras asquerosas y terribles para ella. Anora, en su desesperación, trató de contactar con el personal de Wikipedia y con sus directivos,
pero no le contestaron nunca. No encontraba otra forma de llegar a ellos y tampoco se animaba a pedir ayuda. El artículo decía cosas tan feas de ella que le daba miedo mostrárselo a alguien. La vida de Anora Petrova estaba arruinada. Abandonó el patinaje sobre hielo. Perdió a sus amigos. Pasaron los años y Anora se volvió una persona cada vez más solitaria, deshecha. Un día le escribió una carta a su rival. Anora nunca se había olvidado de ella. Le costó mucho abrir sus emociones, pero fue sincera. Le contó que nunca saboteó sus patines, que fue un malentendido. Y luego, todo lo demás, lo del artículo, sus predicciones, el modo en que éste se volvió contra Nora. La tomarían por loca. No importaba. No tenía nada que perder. Los demás tenían que saberlo, como una advertencia. Anora Petrova termina su correo electrónico diciendo lo siguiente: me queda poco. Sé que me queda poco. Sigo revisando mi artículo en la Wikipedia, refrescando la página, y cada vez se encuentra peor. Incluso la fotografía cambió. El artículo ahora está prediciendo mi propia muerte.